Hola, ¿cómo están? Nuevamente por acá, Mari Toro, con un tutorial nuevo en Creaciones Mari Crochet Colombia. Espero que estén bien y con muchos deseos de tejer. Hoy voy a enseñarles a hacer esta hermosa Frida. Es un monederito muy sencillito, con muy pocos materiales y muy rápido de tejer. Chicos, empecemos con el tutorial. Realmente sé que les va a gustar. Solo hay una parte que es este tutorial que les voy a enseñar hoy porque es muy sencillo. No se demora más que una horita, algo más para tejer. Entonces, antes de empezar, los invito a que se suscriban a mi canal, a que me sigan en todas mis redes sociales como Creaciones Mari Crochet Colombia para que sigamos tejiendo muchos proyectos hermosos. Dejen siempre un me gusta, les agradezco sus buenos comentarios, chicos, siempre trato de responder y de leerlos todos. Sin más, empecemos con esta hermosa Frida en un monederito sencillo y rápido de tejer. Bueno, antes de empezar, chicos, les cuento. Si quieren este tamaño, simplemente van a hacer el tutorial como les acabo de, como les voy a explicar en este momento, con la cantidad de vueltas y de aumentos que les voy a enseñar. Si lo quieren un poquito más grandecito como este, simplemente dan una vuelta más haciendo aumentos. Y con eso les va a quedar un poco más grande. Eso es todo. Realmente no tiene ninguna dificultad. Las flores también están fáciles de hacer y muy rápido. Los materiales: un cierre. Este es de 10 centímetros, este es de 18, de 15 a 18, algo así. Para los tamaños, recuerden. Si es pequeñito, de 10 centímetros estará bien. Si es un poco más grande, sí, preferiblemente de 15 centímetros o más. Para las flores vamos a utilizar solo sobrantes, poquiticos. Si ustedes tienen así 5 o 6 metros de hilo, con eso van a sacar las flores. Les voy a enseñar cómo se hacen desde cero. Un llaverito, ya es al gusto de ustedes, si quieren colocarle un llaverito, un arnés o simplemente algo para colgarlo o simplemente para terminar de decorar. La idea es que ustedes también pongan parte de su inspiración. Un par de ojitos. Esto también son simplemente metros de hilo. Para la boquita es muy poquitico, para las cejitas también muy poco. Aguja e hilo para coser a mano. Siempre, chicos, los cierres y las cremalleras me gusta terminarlas con aguja e hilo. La aguja que estoy usando para tejer esta Frida es la 1.75. Si ustedes tienen la Macusa número 3, está perfecto. Sin más, ahora sí empecemos. Ya lo del ruborcito ya es al gusto de ustedes. Si tienen color piel, estaría perfecto para que no utilicen el blanco y el negro que utilicé yo. Bueno, el negro sí es necesario, pero el blanco lo pueden cambiar por color piel, por amarillo, rosita, palo rosa, tonitos que sean más cerca a color piel o color carne. ¿Listo? Yo utilicé el blanco porque no tengo ese otro tono. Y igual me gustaron. Me gusta mucho cómo se ven. Si se dan cuenta, esta la dejé sin pestañitas. Esta sí tiene pestañitas. Yo les voy a enseñar cómo colocar las pestañas, pero si ustedes la quieren dejar sin pestañas, se ve muy bien. No se va a ver mal si la dejan sin pestañas. Ahora sí empecemos, chicos, a tejer esta hermosa Frida, porque está muy hermosa y muy rápida de tejer. Gracias por estar acá y gracias por tejer con Mari Toro en Creaciones Mari Crochet Colombia. Bueno, vamos a empezar. Lo voy a empezar solo con blanco. Este es para el hilo alma y son nada más 5 gramos para el cuerpo. No necesitamos más. Realmente es muy poquito el material que necesitamos para esta hermosa Frida. De hilo negro también, con un poquito así que tengan sobrantes, con eso lo vamos a lograr. No se preocupen que es muy poquito el material. Y para las flores, pues el poquitico es metros. Realmente con 3 metros sacan una flor perfectamente. Entonces empezamos, teniendo claro que realmente es con sobrantes de hilos que lo vamos a hacer. Vamos a empezar, pero igual, si usted quiere hacerla más grande, es muy sencillo, con un poquito más de hilo. No necesariamente tiene que ser sobrantes como los que yo estoy utilizando, que son poquitos. Puede tener un poco más y hace la Frida más grande. Pero para este tamaño realmente son metros, 10, 15 metros, con eso sale perfectamente. Vamos a empezar. 4 cadenetas. Yo estoy trabajando con
la aguja de siempre, la 1.75, o en este caso, si ustedes trabajan con crochet delgado, con la número 3 está perfecto. 4 cadenetas, las cierro acá agarrando la primera pestañita con un punto deslizado para formar un pequeño círculo. Miren, en este pequeño círculo vamos a empezar a tejer. Ahí ya cerré mi círculo y empiezo. Bueno, sin cerrar el primer punto voy a poner mi hilo alma. Yo siempre lo coloco aquí sin soltar mi trabajo, lo paso acá por encima, ahí queda, y cierro mi primer punto, ahí ya queda guardado el hilo alma. Listo, voy a tejer, no importa la cantidad de puntos que salgan. Bueno, la mayoría de mis monederos trato de que sean así, muy fáciles, no importa, no tienen que llevar ustedes la cuenta de cuántos puntos salen para que les salga el proyecto. Usted simplemente va a tejer, voy a guardar un poquito por acá el hilo alma, ahí nomás, va a tejer la cantidad de puntos que usted vea que queda bien este primer círculo o esta primera vuelta. Yo digo por mi experiencia que ahí, no los voy a contar siquiera. Este es el primer punto que acabo de hacer. Ahí, si usted no lo reconoce, lo debe marcar para que cuando usted llegue ahí sepa, mire, quedó bien llenito, no me falta ningún espacio, entonces quedó bien llenito. Ahí, en ese primer punto voy a empezar mi segunda vuelta, y en la segunda vuelta dice que hacemos toda la vuelta en aumentos. Yo reconozco muy bien la vuelta, pero para cualquier cosa voy a marcar el primer punto que acabo de hacer de la segunda vuelta. ¿Listo? Que esto lo deben de hacer ustedes desde la primera vuelta si no reconocen, simplemente para saber dónde empiezo y dónde termino la vuelta. Esta segunda vuelta la voy a hacer toda en aumentos. Estoy trabajando agarrando la pestañita de atrás, solo la pestañita de atrás, y en cada punto hago 2. Así es sencillo. En cada punto voy a tejer 2. En cada uno 2. Eso es todo, es una vuelta de aumentos. Esta es mi segunda vuelta, ¿ok? Mire, y acá la estoy terminando. La tercera, cuarta vuelta, solamente les mostraré cada cuánto hago el aumento, y ya para que no se nos haga largo el en vivo o el tutorial, perdón. Entonces acá termino con un aumento en el punto antes del gancho, porque yo marqué fue el primer punto que hice. Entonces aquí termino con un aumento, ahí estoy terminando, quito mi gancho, y en esta que es la tercera vuelta voy a tejer de la siguiente forma. Vamos a hacer un punto normal, y en ese punto normal que acabo de hacer coloqué mi ganchito o mi marcador. Entonces punto normal, y ahora sí, el que sigue aumento, el que sigue punto normal, y el que sigue aumento. Así de sencillo, un punto normal, un aumento, un punto normal, un aumento en la tercera vuelta. Termino y les muestro. Terminé la vuelta 3, quito mi gancho, acabo de terminar acá con un aumento, y donde va mi gancho voy a hacer un punto normal, porque en esta vuelta, que es la vuelta 4, vamos a hacer lo siguiente: 2 puntos normales, ya hice 1, 2, y el tercero un aumento, 1, 2 puntos normales, y el tercero es mi aumento. Así, 2 puntos normales y el tercero mi aumento. Así va la vuelta 4. La termino y les muestro. Bueno, ya terminé la vuelta 4. Vamos a hacer la vuelta 5. Acabo de quitar mi gancho, y acá donde acabo de quitar mi gancho hago un punto normal, pero en esta vuelta voy a hacer 3 puntos normales, y en el punto 4 hago el aumento. 2, 3 puntos normales, y este que es el punto 4 voy a hacer mi aumento ahí. Nuevamente 1, 2, 3, y este que es el punto 4 hago mi aumento, ¿ok? Así voy a dar toda la vuelta y ya les enseño la siguiente. Bueno chicos, terminé esta vuelta,
y vamos a dar una última vuelta con aumentos y ya. Porque, bueno, el tamañito que yo les estoy enseñando es este, es un tamaño pequeño. Entonces, les estoy enseñando tal cual como di las vueltas. Pero si ustedes lo quieren más grande, simplemente le dan una vuelta más. Solo una. Si le dan 2 vueltas, ya va a quedar muy grande. Entonces, les enseño esta vuelta, la hacemos así con estos aumentos. Y si usted quiere una más, pues sigue la secuencia. Quito acá mi punto. Estábamos haciendo los aumentos en el punto 4, ¿cierto? Entonces, en esta vamos a hacer los aumentos en el punto 5. Primer punto normal, lo marco 1, 2, 3, 4. Y este, que es mi punto 5, hago los aumentos ahí. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y este, que es mi punto 5, hago el aumento acá. Eso van a hacer ustedes 4 puntos y en el punto 5 el aumento. Entonces, ¿qué van a hacer si lo quieren más grande? 5 puntos normales y en el punto 6 el aumento y ya. Ya lo dejan hasta ahí. Yo voy a terminar esta vuelta y empezamos a subir el cuerpo. Pero si la quieren más grande, simplemente eso. 4 puntos normales y en el punto 5 el aumento. Y en la siguiente vuelta, si le quieren hacer una vuelta más, 5 puntos normales y en el punto 6 hacen el aumento y ya. Con eso les va a quedar un poquito más grande. ¿Listo? Termino y ya les muestro para que empecemos a subir porque ya no va a llevar más aumentos ni nada. Si quieren subirla, si ya están con la idea de que ese tamaño les queda bien, empezar a subirla. Yo les digo que con este tamaño les va a quedar un monedero espectacular y les va a quedar perfecto. Ya si ustedes quieren aumentarlo un poco más, su gusto. Voy a terminar y les muestro. Bueno, chicos, ya terminé acá. Quito mi gancho. Si quieren seguir marcando vuelta a vuelta, lo pueden hacer. Yo la verdad no lo voy a hacer. A partir de esta vuelta voy a trabajar toda sin aumentos. Simplemente punto sobre punto. Van a adelantar ustedes, yo también de hecho voy a adelantar hasta tener 13 vueltas. ¿Cuáles? ¿Cómo las contamos? Desde esta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que seguir tejiendo hasta tener 13 vueltas. ¿Listo? Esta es mi vuelta 6. Voy a empezar la vuelta 7 y así hasta que tengan 13 vueltas sin hacer nada diferente a punto sobre punto con el hilo alma blanco. Y ya les digo qué vamos a hacer con el cuerpo cuando ya esté con 13 vueltas. ¿Ok, chicas? Todavía no se va a cerrar. Esta primera vuelta que le damos realmente todavía no se va a cerrar. Ya con 2, 3 vueltas sin aumento, sí, va a tomar la forma de platoncito. En total, 13 vueltas. Yo voy a adelantarlas y les muestro qué sigue. Bueno, ya adelanté. Les cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. Acabo de terminar la vuelta 13. Mire, el hilo alma me queda muy poquito, con el que estoy haciendo el cuerpo todavía me queda un poquitito. No he hecho aumentos, estoy trabajando solo punto sobre punto, agarrando la pestañita de atrás. Y no he hecho nada diferente a eso, agarrar la pestañita en la parte de atrás. Se me desbarataron como 5 puntitos. Vamos a meter el hilo negro ya en esta vuelta que es para formar la cabecita, el cabello. Y les voy a enseñar. No voy a hacer aumentos, igual, no hay aumentos en esta vuelta. Como voy a trabajar ya la cabecita, ya voy a meter el hilo alma, pero negro. Entonces vamos a quitar uno de los hilos. Aquí estoy terminado porque es que se me desbarató un pedazo y no me había dado cuenta, pero ya. Este hilo ya no va. Voy a cortar el más pequeñito porque sí necesito que este me alcance para un par de vueltas más. Pero mire, chicas, con sobrantes. Vea, tenía 2 poquitos de sobrantes, apenas fue. Voy a meter el hilo negro de esta forma. Simplemente estoy cambiando el hilo alma, o sea, no estoy haciendo nada, no se va a ver diferente, no se va a ver más grueso ni nada, porque simplemente quité un hilo alma y estoy poniendo otro. Acabo de colocar el hilo alma, ya saben, sin terminar el último punto, vamos a poner acá, sosteniendo
este hilo negro y ya voy a guardar esta colita y este blanco como hilo alma. Voy a tejer todos estos de puntos negros. No le voy a decir cuántos voy a tejer, pero yo voy a tejer hasta donde debe de ir negro y les voy a mostrar cómo se van a guiar ustedes para separar el cabello de la cara. ¿Listo? Ya les muestro. Voy midiendo como hasta qué punto llega el cabello y hasta qué punto empieza la carita. Es como eso, como checar la carita y el pelito. Para hacer eso tengo que simplemente tejer. Es lo único que he hecho. Tejer. Y cuando yo más o menos sé hasta dónde va la carita o el cabello es acá. Mire, aquí siento que me sobran 2 puntitos. ¿Por qué? Porque yo no necesito contar cuántos puntos hay atrás. Solo quiero que se vean acá 2 puntos negros y acá 2 puntos negros. Hasta ahí. Mire, entonces ustedes qué tienen que hacer, ir tejiendo e ir doblándolo. Yo aquí lo doblé, ya veo que me sobran solo 2 puntitos negros acá y 2 puntitos negros allá. Venga, que este no se me puede desbaratar porque hace parte de los 2 puntitos negros. Entonces, teniendo claro que ya tengo la carita, ya la doblé y tengo 2 negros acá y 2 puntos negros acá, esta va a ser mi carita, ¿listo? Entonces ya no va más cabello. A partir de ahí ya va la parte de la carita. ¿Qué voy a hacer yo? Tejer todo esto blanco hasta llegar al negro, pero voy a dejar 2 blancos libres. Punto a punto, no aumento, no nada de eso. Y entonces, como ya llegué acá al cabello, voy a dejar 2 puntos blancos para empezar el cabello. Acá dejo 2 puntos blancos, ahí están, 2 puntos blancos y empiezo la parte del cabello. Esta parte blanca es la carita, eso que quede muy claro. Si ustedes acá 2 y seguimos tejiendo todo el cabello negro, dando la vuelta. Esta parte del cabello va toda negra hasta llegar acá. 2 puntitos, hago la carita. ¿Listo? Voy a dar la vuelta y les muestro. Mire, si lo doblo acá, aquí ya se ven los 2 de este lado y los 2 que acabo de dejar. Cuando yo llegue acá se va a ver lo mismo, estos 2 y 2 más que voy a hacer en este lado. ¿Listo? Doy la vuelta y les muestro. Bueno, ya di la vuelta, quedé negro sobre negro, pero recuerde que voy a dejar 2 puntos negros por encima del blanco, como hice en la vuelta anterior. Mire acá, encima de estos 2 blancos acabo de tejer 2 puntos negros. Y así voy a dar todas las vueltas hasta unir el negro. Bueno, en este momento no me entienden mucho, pero yo voy a dar toda la vuelta, voy a adelantar. Acá ya voy a hacer todo con blanco, dejo 2 blancos libres para empezar los negros, doy toda la vuelta con negro, los últimos 2 negros las voy a tejer aquí sobre 2 blancos y así hasta terminar y que quede unido los negros. ¿Listo? Voy a terminarlas y les muestro. Es más fácil cuando ya está tejido para entender qué es lo que yo les quiero decir. Les acabo de enseñar cómo lo hacemos, pues ahora ya les voy a enseñar el resultado si ustedes siguen tejiendo así como les acabo de explicar. ¿Listo? Seguimos acá con la carita y cuando lleguemos al final del blanco, en los dos últimos blancos hacemos los 2 primeros negros y así para dar la vuelta. ¿Listo? Bueno, yo ya terminé. Chicos, no hice nada diferente a lo que les enseñé. Cuando llegaba a este lado, hacía los últimos 2 negros sobre blanco. Ya todo blanco y antes de llegar al negro dejaba 2 blancos para empezar el negro, 2 blancos antes. Así di toda la vuelta. Les voy a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta es la vuelta 10. Estoy dando 10 vueltas con negro. Yo terminé acá, pero di un par de vueltas más para que me quede lo alto que quiero. ¿Listo? Igual, si ustedes creen que 10 vueltas es mucho, pueden dejar 8 o 7, no pasa nada. La idea es de que ustedes al cerrarlo así vean un tamaño que les agrade. ¿Listo? Eso es como el fin de
de hacerlo al gusto de ustedes, las cadenetas que quieran, las vueltas que quieran. Si yo cuento a partir de este, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas, que en la vuelta 13 empecé el negro, ya la vuelta 14, hice 13 vueltas y en la vuelta 14 empecé el negro. Y después de que empecé el negro, di 10 vueltas más, listo, que las estoy terminando. ¿Cómo terminar ya cuando sabemos que tenemos la altura que queremos? Que por ejemplo yo diga, ahí ya no quiero que me quede más alto, lo voy a dejar ahí. Simplemente lo doblo, bien dividido, igual como se dividió la carita, como checamos, como les enseñé que me quedasen 2 negros acá, 2 acá. Ya sé que ese es el centro, lo divido hacia arriba. Y aquí donde termina, aquí, ahí es donde voy a terminar yo, ¿listo? Entonces yo sé que esta es la parte donde termino. Si quieren marcar para que no se equivoquen, lo pueden hacer. Si no, simplemente lo doblan hasta ahí. Mire, hasta ahí dice que termina. Si lo doblo, que ahí ya queda el borde. Entonces voy a tejer hasta ahí. Yo les voy a mostrar para que ustedes estén seguros que se hace. Hasta estas vueltas todo lo he hecho agarrando la pestañita de atrás, nada diferente. Mire chicos, acá me queda un punto antes de llegar al gancho, entonces voy a quitar mi gancho y me quedaba un punto y donde tenía el gancho. Voy a hacer un punto sin terminar, agarro el siguiente y los cierro juntos. Aquí, esto me sirve para que esta parte no se vea muy alta. Voy a alar un poquitico el blanco, ya el blanco lo puedo cortar, simplemente lo halo un poquito para que a lo que yo estire se esconda el hilo y no se note. Así se remata. Igual se deja el hilo, acabo de terminar con una cadenetica un poco largo para esconderlo. ¿Por qué dejarlo ahí? Porque ahí voy a colocar el cierre, entonces me va a disimular la unión, o antes me va a disimular la no unión, porque ustedes saben que yo no cierro vueltas, en este tejido no se cierran vueltas. Entonces este hilito lo voy a esconder, voy a colocar cierre y ya no se va a notar donde terminé. ¿Listo? ¿Quedando esto claro? Empecemos. Primero vamos a colocar ojos, cejas, boca, y ahí sí colocamos cierre, y por último las flores. Bueno, ya terminé, no he guardado el hilo, ya lo voy a guardar. Les voy a mostrar, yo señalé dónde van a ir los ojitos, más o menos, porque eso lo tienen que ver ustedes al paso que vayan acomodando los ojos. Vamos a utilizar estos pequeños, yo tengo 3 tamaños, pero siento que este le queda bien. Entonces, yo señalé estos 2 puntitos. Pero chicos, no los aseguren hasta que no estén ustedes, no hayan confirmado si es en ese espacio que quieren ponerlo. ¿Listo? Los vamos a dejar ahí. Yo los veo muy juntos. Miren, de eso les digo yo a ustedes. Yo los veo muy juntos. Entonces voy a abrir un poco más acá, porque los veo muy juntos y no me gusta cómo se ven juntos. A ver, y este también, sí, ya mejoró. Simplemente lo coloco acá, un puntico más atrás de lo que había señalado, un puntito más atrás de lo que había señalado. Lo corrí. Sí, me gusta más como se ven ahí, y acá con la boquita se va a ver mucho mejor, y ya las cejas salen de acá. Sí chicos, se ven mejor así separaditos. Mire, estos no quedaron tan separados, de hecho siento que estos quedaron un poquitín más juntos, pero este es más grande. Tienen que tener claro esto, que este es más grande. Voy a contar cuántos puntos tengo de aquí para acá. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Así me quedó, 7 puntos, 7 puntos. Listo chicos, quedando esto claro, vamos a hacer las cejas. No los voy a fijar todavía porque las cejas me van a confirmar si quedan bien ahí, si tengo que hacerlos más cerca, más alejados, o qué tengo que hacerlos. Listo, no los voy a asegurar todavía.
Bueno, teniendo ya ubicados los ojitos, vamos a colocarle las pestañitas. Yo acabo de colocarle una pestañita acá, pero les voy a mostrar cómo lo hice. Antes de asegurar el ojito, voy a colocar la pestaña acá, bien por el mismo espacio donde está el ojito. Voy a empezar pasando mi hilo. Voy a dejar una punta que con esta la voy a amarrar y vamos a mirar. Acá hice la primera pestañita encima de este. Miren, ahí para que esta pestañita quede más larguita. Igual ahorita la apretamos para que se ajuste un poquito y no se vea tan larga. Volvemos a pasar lo mismo por donde está el ojito y hacemos una cortita que estaba prácticamente derechita, que es la segunda pestañita. Recuerden que ahorita que ajustemos el ojito y apretemos un poquito, se va a ver menos la pestañita, y es porque está todavía suelta. Y volvemos a dar una puntada más ahí, bien por donde tenemos el ojito, y dice que va una pequeñita acá, una pestañita pequeñita como a esta altura. Miren, así. Ahora vamos a apretarla con este que hay aquí, este hilito. Lo vamos a ajustar para que se vean las pestañitas como un poquito hundiditas y no se vean tan grandes. Apretamos fuerte, nudos, siempre se remata con nudos. Ahí vamos a cortar. Se dejan unos poquitos porque ahorita que queme los ojitos se van a dar cuenta ustedes qué voy a hacer con eso. Miren, al apretarlo ya las pestañitas ya se ven más chiquititas, no se ven tan grandes. Ahora vamos a hacer las cejas. Las cejas yo las voy a sacar contando 1, 2, 3 de este, del tercero, aquí sí cuento este, del tercero punto. También dejo un pedacito allá, no tan largo, no tan corto. Lo traigo hasta acá, hasta el centro de mis ojos. Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Este es el centro. De ahí me agarro. Ahorita les voy a enseñar cómo ubicar ya el ojito para darle un poquito más de profundidad a la mirada. Y hago lo mismo. Contando 1, 2, 3. En la tercera la paso para allá. 3, 1, 2, 3. Sí, ahí. Listo. Ay, espere porque aquí me agarró 2 y no podía agarrar 2, solamente 1. Ahí. Ahora sí, 1 nada más. Y este que va acá, para no tener que enhebrar nuevamente mi aguja, simplemente con este está por encima, sí, con el gancho de crochet voy a pasarlo. Es más rápido con la aguja, pero como solo falta esta, ahí ya nos quedó. Hasta ahorita todavía no se le ve la profundidad de la mirada, pero es muy sencillo. Con una aguja e hilo para coser a mano, voy a agarrar un hilo, solamente un hilo, miren, para levantar las cejitas y darle profundidad. La diferencia de estas dos es que esta tiene pestañitas, esta no. Mira, aquí hay una más grande también con pestañitas. Entonces hace toda la diferencia a lo que la levanto acá. No necesita quedar muy ajustada, simplemente acá un poquito. Yo miro, siento que ahí va a quedar bien la miradita, porque también la pueden agarrar de acá, de ahí también la pueden agarrar, de ahí, para que quede un poquito más fija la mirada. Entonces del centro, de un ladito o del otro ladito. Listo. Eso lo tienen que definir ustedes al paso que van acomodando sus detallitos, como los ojitos, las pestañitas, ese tipo de cosas. Se van dando cuenta dónde se ve mejor. Yo creo que ahí se ve muy bien. Entonces
aguja e hilo. Con este hilo que es súper delgado, solamente es una puntada, no es más. Vamos a hacer muchos nuditos para que no se vaya a soltar, no se va a notar. Y ahorita les enseño cómo escondo yo esos hilos. Miren, lo podemos dejar un poquito largo porque ahorita los voy a esconder. Y ahí ya tenemos un poquito más de la mirada. Ya acomodo, no necesita que quede estirada. La idea no es que quede estirada, que quede apenas un poco levantada. Lo mismo hacemos con la otra ceja. Puede ser a la misma altura. Tienen que checar, o sea, todo está al paso que vamos colocando detalles, ir mirando dónde se nos acomoda mejor, dónde da la mirada más bonita, más tierna, o antes más seria, según la mirada que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces de esta forma acomodamos también la ceja. La boquita es igual. Yo ya voy a amarrar el puntito, solo quería mostrarles para que ustedes tuviesen claro esta parte. Les voy a mostrar la boquita. La boquita es igual. Entonces, la boquita es un pedacito de hilo, solo un pedacito. Lo vamos a y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ubicar donde nos gustaría que se viese mejor la boquita. Sí, arribita, abajito. Por eso ustedes no pueden hacer nada confirmado hasta que no tengan más o menos bien clara la idea. Mira, esta boquita ahí se ve como un poquito seria. Creo yo que queda mejor un poquito más abajito. Entonces acá, aquí abajito y acá. Sí, me gusta más como se ve ahí. Lo mismo hacemos con la boquita. Con un hilito rojito le hacemos un puntito para que se vea así sonriente. Si ustedes quisiesen hacerle una boquita con labiecitos, también es muy fácil. Aquí mismo, mire, en este puntito acá, simplemente le dan una doble puntada. Ahí, para que se vea con labiecito. ¿Qué van a hacer ustedes? Este de arriba le hacen un puntito y este de abajo un puntito. Miren, así. O de hecho, simplemente al de abajo le agarran un puntito. Ahí. Y queda ya con boquita. Queda con sus dos labiecitos. Ahí ya queda la boquita con dos labios. ¿Listo? Mire, así de sencillo, chicas, sin necesidad de hacerle tanta cosa, ya quedó con una boquita. Es muy fácil. Y para fijarla con una hebra de hilo, así como hicimos con las cejitas, eso mismo pueden hacer con la boquita, ¿ok? Teniéndola ya así, voy a enseñarles cómo se esconden las hebras. ¿Listo? Vamos a esconder las hebras de las cejas. Con esto que yo les enseñe ya ustedes lo van a poder hacer bien. Los ojitos todavía no, chicas. Ya les muestro cómo hacemos lo de los ojitos. Miren, lo que va a hacer con estos hilos, esto mismo hacen ustedes con este rojo, con estos y con estos. Igual un pedacito corto. No vamos a irnos con mucho hilo para no tener que guardar demasiado o hacer tantas cositas. Miren, acá. Los coloco en la aguja. Es muy importante que sí estén en la aguja, por eso los dejé así de larguitos. Y vamos a empezar por este lado. Mire, como la aguja es delgadita, vamos a agarrar estas pestañitas de encimita. Estas de encimita. No nos vamos a ir hasta el otro lado, no. Solo las pestañitas de encimita. Espere que por acá se me desenebró. Es muy fácil volver a pasar los hilos para allá porque es una aguja capotera. Y este también que va hacia allá. ¿Listo? Y ahí vea, este pedacito se guardan, así se guardan todos. Los paso hasta allá. Mire, ahí quedaron. Los halo un poquito para que el nudo no se vea para nada ahí. Y voy a cortar. Ahí sí ya corto a ras. Ya quedó escondido. Lo de la boquita lo mismo. Hago lo mismo agarrando las pestañitas de encima. Mire, estas pestañitas de acá, estas de acá encimita,
para que no se vea por el otro lado. Por eso tienen que ser las pestañitas de los puntos, pero de encima. Y hago lo mismo, paso el pedacito de hilo que quiero esconder hasta el otro lado, acá lo mismo. Mire, ahí este pedacito nada más y lo corto ahí. Ya con eso ya no se va a zafar, pero tampoco me queda nudo ni me queda nada, ni se nota por este lado. Listo, eso vamos a hacer con todos los hilos, con todo. Yo voy a guardar todos estos hilos, a dejarlo listo, y ya les muestro cómo voy a sellar los ojitos. Bueno, vamos a colocar el cierre o cremallera. La medida debe ser un poco más grande del monedero, no tiene que ser igual, el mismo tamaño. La idea es que sea un poquito más grande que el monedero. Mire, acá en esta esquina lo pongo y lo voy colocando con alfiler. Yo lo hago primero para que no se mueva, y segundo, queda muy bien pegadito así. Mire, ya teniéndolo así, con alfileres, empezamos a coser con aguja e hilo de mano. Bueno, ya vamos a pegar el cierre. Voy a pegar primero esta parte con aguja e hilo para coser a mano. Empiezo de adentro hacia afuera. Yo sé que esta clase de pegar cierre o cremalleras la hemos tenido ya varias veces, pero chicas, es muy importante que siempre repasemos, porque he visto trabajos muy bien hechecitos, muy bien terminaditos, pero también he visto unos que como que no ven hasta el final del video para pegar el cierre. Entonces esa partecita daña la calidad del terminado. Realmente creemos que no es tan importante, y sí es muy importante, porque de hecho el cierre es lo que más va a utilizar la persona que adquiere nuestros monederos. Va a abrir y cerrar el monedero muchas veces. Entonces, chicas, esta es la parte que debemos de terminar muy bien, que la calidad quede muy bien, porque la Frida ya por sí sola es preciosísima, con sus flores es hermosas, pero si no tiene un cierre bien puesto, bien pegadito, realmente no va a valer la pena, porque la gente compra estos monederos para utilizarlos, no de bonito, no de decoraciones, para utilizarlos, para echar ahí sus moneditas, para tenerlo todo el tiempo. Entonces debemos garantizar muy buena calidad, que sí es de uso, que no es de adorno, que esa no es la idea, no es la idea. Yo sé que es un monedero demasiado precioso, pero no debe ser un monedero de adorno, debe ser un monedero que realmente podamos usar al diario, todo el tiempo, las veces que sea necesario, y si es un regalo, pues también que la persona que recibe el obsequio pueda utilizarlo. Chicas, vamos a seguir así, tejiendo puntadas cortas. Miren, me guío por los puntos, entonces aquí paso de adentro hacia afuera, y acá de afuera hacia adentro, puntaditas cortas, dejando los dientes libres, que los dientes de mi cierre queden libres, para en el momento de abrir y cerrar no queden pisados con el tejido. Listo, así voy a terminar hasta acá. ¿Hasta dónde llego? Hasta acá, este bordecito, hasta ahí voy a coserlo, y ya les muestro cómo costuramos la siguiente parte, y ya nos vamos a pegar las preciosas flores. Les voy a mostrar cómo se pegan para que ya quede terminadito. El rubor ya es un detallito que ustedes pueden colocar acá, un poquito más canelita, o bueno, en fin. Pero ya con esto estaremos terminando las flores, y ya estará por finalizar nuestro hermoso monedero. Bueno, ya pegué esta primera parte, y acá simplemente coloqué los alfileres, o el alfiler, simplemente lo acomodé. Siempre tienen que dejarlo bien así, y luego ahí sí abrirlo, colocar los alfileres, que sepan que sí va a cerrar y que va a quedar bien. Esto lo hacemos antes de colocar las flores, porque las flores sí incomodan mucho, entonces esto lo hacemos antes que todo, y se pega igual.
bien acomodadito hasta el bordecito, aguja e hilo para costurar a mano y empezamos con las puntaditas igual que les acabo de enseñar. Simplemente pasamos puntadita para acá, de acá para allá, puntadas cortas. Si ustedes ven o conocen su hilo y saben que se revienta fácilmente con las manos, deben de darle 2 o 3 costuras. Yo manejo este no hay forma de reventarlo con las manos, realmente es imposible. Bueno, para mí no, me cortaría, me dañaría mis manitos. Entonces, chicas, sé que es muy resistente, con una costura basta. Pero si su hilo no es como este es de tapicería, sí les recomiendo 2 o 3 costuras. Es muy importante, chicas, que den 2 o 3 pasaditas, porque el tejido no se va a acabar nunca. Pasan años antes de que el tejido o este material se dañe, pero los cierres sí. Y es muy incómodo que con unos pocos meses ya el cierre se suelte, que de hecho tampoco es que se dañe, se suelta. Entonces es muy incómodo. Por calidad sí es mejor estar seguros que utilizamos un buen hilo o pasar varias veces la costura. Recuerden que no es solamente tejer, chicas, es también darle una garantía al cliente para que él esté seguro que va a quedar bien y que va a adquirir un producto que dure. Entonces sí es muy importante los terminados y que sean bien de calidad. Yo voy a terminar acá, les enseño cómo se pega acá por dentro para que quede bien pulidito, bien hermoso, como ya tengo esta parte. Y con eso nos vamos a pegar las flores y ya. Ustedes igual, lo del llaverito es a su gusto. Yo simplemente, como tiene tanto color y todos los detalles, no voy a colocar sino este llavero, no le voy a colocar nada más, porque siento que con esto es suficiente. La cantidad de ruborcito depende del gusto de cada quien. Y otra cosita, como este es blanco, se nota mucho. Si fuese colorcito carne o color piel, no se vería tan rozagante, pero me encanta, quedó hermosa. Entonces nos vamos con las flores y con esto ya hemos terminado nuestro hermoso monedero de Frida. Bueno, ya terminé de pegarla y solo falta el bordecito. Nuevamente aguja e hilo para costurar a mano. Y empezamos. Yo le doblé esta colita, no me gusta cortar mucho porque si no la queman bien se puede deshilar. Entonces simplemente pasamos costurita para que quede bien pegadita y no hay necesidad de cortar. Cuando nos sobra mucho en el otro lado, en esta parte, sí, aquí sí cortamos, quemamos y también cosemos para que no se vea esto levantado. Estos sobrantes no pueden quedar, pero sí toca quemarlo para que no se deshile. Entonces solo les voy a mostrar acá cómo agarro una pestañita del monedero y una partecita del cierre o cremallera. Mire, así voy a costurar todo. Voy a hacer puntadas cortas. Las puntadas cortas me sirven para 2 cosas. Primero, para no tener que dar solo para dar solo una vuelta, no tener que dar más. Y segundo, para que no vayan a quedar pedacitos levantados. Entonces, entre más cortas sean las puntadas, más asentadito. A ver que se ve, ya se veía un hilo levantado y la idea es que no quede nada levantado. Mire, cortitas acá y así hasta terminar todo. De esta forma nos queda muy pulidito, muy bonito, muy bien terminado. Y la calidad, mire, ni se siente, la calidad es excelente. Con esto ya terminamos con el cierre. Nos vamos a las flores y al resto de detalles. Bueno, así ya quedó. Simplemente le escondí todos los hilos y le acomodé las cejitas. La boquita se la dejé así, se ve muy bonita. Si se dan cuenta, se ve diferente a esta. Igual, esta no está tan ajustadita, está así, para que le dé como una sonrisita.
pero me gustó mucho cómo se ve esta con la boquita así, con 2 hilitos, se ve muy bonita. Bueno, voy a enseñarles a hacer las flores. Estas son las flores que va a llevar, yo ya las tengo listas, pero les voy a enseñar a ustedes cómo lo hice. Miren, no le van a servir sino yo creo que estas 5, pero les voy a enseñar cómo se hacen. Es muy sencillo, realmente es muy fácil. Les explico. Vamos a tejer, si el hilo es delgado como este, solo tejemos una hebra. Si es un hilo grueso, si preferiblemente 2 hilos. Listo, yo voy a tejer un solo hilo y voy a hacer 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si la primera flor la hacen con 15, todas tienen que hacerla con 15 para que salgan 15 pétalos. Si la hacen con más, tienen que hacer más cadenetas. Eso depende de la cantidad de cadenetas que hacen la primera flor. Así tienen que hacerlas todas para que quede el mismo tamaño de flor. Bueno, y vamos a empezar acá. En la última cadeneta sostengo y voy a hacer 3 cadenetas para subir. Y simplemente en cada cadeneta vamos a hacer un pétalo. El pétalo se hace con las 3 cadenetas para subir y 2 puntos altos largos. De esta forma, luego 3 cadenetas y acá en el mismo punto hago punto deslizado, paso a la siguiente cadeneta y hago lo mismo. Repito un poco más suave para que lo vean mejor. 1, 2, 3 cadenetas. Hago lazada para hacer un punto alto largo sacando 1, 2, 3 sacadas. Me gusta hacerlo de 3 sacadas. Ahora repito esto, hago lazada y hago 3 sacadas porque queda el pétalo más larguito. 1, 2, 3 cadenetas. Cierro aquí con un punto deslizado en el mismo punto donde acabo de hacer el pétalo y paso al siguiente. Así hasta terminar. Si ustedes quieren la flor pequeña y le hicieron de 15, le salen 15 pétalos. Si le hicieron de 20, le sale 20 pétalos. Y así sucesivamente. Entre más pétalos, pues más grande queda la flor. Es lo único que pasa. Que si hacemos más cadenetas, entonces tendremos más pétalos. Y por lo mismo tendremos más grande la flor, ¿ok? Teniendo esto claro, seguimos tejiendo pétalos. Aquí mi segundo punto alto, 3 cadenetas y acá un punto deslizado. Paso a la siguiente cadeneta, que en mi caso es esta de acá. Y lo mismo, con un punto deslizado y empiezo a tejer ahí mi pétalo. 3 cadenetas, un punto alto largo, 2 puntos altos largos y nuevamente 1, 2, 3 y la cierro. De esta forma saco la flor. Voy a terminar todas las cadenetas para que queden en pétalos y les enseño cómo formamos la flor. Bueno, así queda la flor o las cadenetas que se hacen con pétalos. Así se deja un hilo largo y se va a armar con esto. Recuerden que entre más grande la flor, más pétalos deben de sacar, o sea, más cadenetas para empezar. Yo voy a mostrarles cómo voy a pasar. Solamente es como para que la flor no se desarme. Esto que voy a hacer es simplemente para que la flor no se desarme. Eso es todo. La vamos a armar así. El derecho, la forma más las hojitas más encocaditas, los pétalos como más para el lado, que quedan así redonditos. Mira, este es el revés, este es el derecho. Entonces, ya teniéndolo así, lo sostengo. Depende mucho qué tan abierta o qué tan cerrada quiere la flor. Yo quiero que se vean un poquito abierticas, no tan cerradas. Estos hilos se los voy a cortar ahorita y simplemente agarro la aguja, la puedo pasar por acá agarrando este petalito, atravesando todos estos
hasta llegar al centro. Ahí. Bueno, teniéndola así, ya está lista. Simplemente pasé el hilo para adelante o sí, la hebrita acá. Este que es el primer petalito que hice de todos, lo agarro para pasarlo hacia allá. Esto me va a servir solamente para que quede firmes, para que las flores no se muevan. Miren, así como estas, que quedan firmes, ya no se van a mover, no se van a correr. Para eso es. Ya terminando esto, simplemente los voy a pegar con lo que me queda de hilo. Empecemos a pegarlo de una vez. Bueno, con lo que me quedó de hilo, mira, así quedó planita. Vamos a empezar a pegar. Tenemos que ubicar si queremos que quede así redondita o si quede planita. Planita es colocarlo todo aquí en los bordes. A mí me gusta más que quede así en balaquita. Puede ser de esta forma. Y colocamos dos más acá. Sí, se ve bien. Entonces empecemos colocando esta verde. Y se va a pegar simplemente agarrando las pestañitas de encima. Mire, para eso me sirven estas pestañitas, para agarrarme de ahí. Mire, para eso me sirven todas estas pestañitas. Simplemente la paso así acá. Listo, esta sería mi primera flor a esa altura. Ahí, mire, me gusta así. Y empiezo a agarrar pestañita de la Frida. Tiene un nudito, pero ese nudito no me impide porque yo estoy pasando solo la pestañita. Y seguimos una pestañita de acá. Y agarro un pedacito de la flor, cualquiera de las cadeneticas. Mire, acá está, se ve el caminito de cadeneticas como la armé yo, y simplemente por ahí la pasamos así. Me encanta cómo se ve esta flor. De hecho, me gusta mucho esta flor para esta Frida, porque la puedo ir acomodando que tan sí, la cantidad de grande, de ancha o de alta que quiera, se puede ir acomodando. Eso es lo que me gusta. Entonces seguimos pegándola de esa forma. Ustedes van a pegar todas las flores lo mismo. Miren, acá agarrándose de la pestañita de acá, de ahí, simplemente pasamos y seguimos tejiendo. Así como paso acá, así mismo me agarro. Y también pueden pasar la aguja hasta arriba para asentarla. Mire, yo sé que ya quiero así de abiertica. Sí, me gusta cómo se ve, me encanta, quedó muy bonita. Ya puedo pasarla de allá para acá, mire, agarrándola y pasando otra vez la pestañita ahí, y otra vez pasando la pestañita de acá por encima, porque no quiero que se noten las puntadas, para que quede más asentadita. Y acá, miren, chicas, para que se vaya viendo así. Miren lo hermosa que se ve. Va quedando abiertica, va quedando súper grande y súper hermosa. Me encanta. Ya puede colocar una más acá, y así se van acomodando. Podemos intercambiar los colores, es una forma de acomodarla. Puede ir acá verde y por último rosadito. Así. Entonces las voy a pegar todas, se las muestro. Rematan, tienen que rematar, pegar muy bien y rematar aquí mismo. Entonces agarro pestañita, paso para allá, paso para acá, y el remate se va a quedar debajo de mi flor. Acá levanto un poquitico
y ahí voy a rematar. Acá. Y esto lo hago varias veces, luego pierdo el hilo y ya queda mi flor más que pegadita. Muy hermosa se ve. Así las pegamos todas y ya les enseño cómo vamos a rematar acá los ojitos y a colocar el cierre o cremallera. Ya terminé de colocar las flores, así quedaron. Le coloqué muchísimas, realmente no hay necesidad de colocar tantas, ustedes pueden colocar 2, 3. Y otra cosita, pueden colocar del color que quieran. A mí me encanta colocarlas de muchos colores. Bueno, ahora sí me voy con los ojitos antes de pegar el cierre o la cremallera. Entonces sí es muy importante que sea a esta altura los ojitos. Los voy a sostener acá bien hundiditos y los voy a quemar. No coloco el taponcito, de hecho como no lo voy a forrar, entonces no es necesario colocarle el tapón. Simplemente dejar que prenda, dejar que se queme. Si toca saber agarrarlo bien para que la llama suba, no se quede hacia abajo, sino que suba, que esté hacia arriba, ¿sí? Para que se queme parejo solo el tapón. Ahí, a esta altura ya está. Sostengo desde el ojito acá, le hago fuerza para que quede bien delgadito, ayudándome del encendedor. Ahí, creo que ya enfrió. Listo, mire, queda planito. Con esto logro dos cosas. Primero, no tener que forrarlo porque queda planito, no lastima, no nada, queda súper lisito. Y segundo, escondo las puntitas del hilo de las pestañas. Si se dan cuenta, ahí estaban. Mire, les enseño, mire, aquí están, aquí. Pero al colocar así los ojitos, queda ahí, segurísima y sobre todo más bonito. Se ve mucho mejor así. Yo voy a quemar este otro y ya les muestro para colocar el cierre o cremallera para terminar de una vez, que ya quede nuestro precioso monedero terminadito.